¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos hoy viernes 14 de enero. Como si nada, ya se pasó la primera quincena. Mañana, primero Dios, es la fiesta de nuestro Señor de Esquipulas. Y hoy, viernes 14, estamos concluyendo la primera semana del tiempo ordinario. Mañana termina la primera semana del tiempo ordinario. Estamos leyendo al evangelista San Marcos en el capítulo 1, sobre todo los primeros versículos y después del versículo 15 en adelante. San Marcos nos ha presentado a nosotros en qué consiste la misión de evangelizar, en qué consiste transmitir, comunicar la buena nueva del reino, que es Jesús y que trae Jesús. Hemos leído por entero el capítulo 1 de San Marcos y ahí se nos ha mostrado, el evangelista nos ha mostrado que la buena nueva del reino tiene que ver con la vida, con la dignidad de la gente. Ahora en el capítulo 2 empieza una nueva sección del evangelio que va a concluir hasta el capítulo 3, versículo 16. San Marcos aquí, en esta sección del evangelio, nos ofrece 5 conflictos que Jesús enfrenta por anunciar el reino, las consecuencias del anuncio del reino, la consecuencia de devolver la dignidad y la vida a la gente, se encuentra con oposición, conflictos. Y hoy San Marcos nos presenta el primero de estos conflictos, que tiene que ver con el perdón de los pecados. El segundo conflicto va a ser sobre también el poder de perdonar, el comer con los pecadores, juntarse con la chusma, diríamos. El tercer conflicto tiene que ver con el ayuno. Y el cuarto y quinto conflicto, que San Marcos lo vamos a escuchar en la próxima semana, primero Dios, tiene que ver con el sábado, con el cumplimiento del sábado. ¿Qué sentido tiene para Jesús el sábado, el día del descanso? Pues bien, viendo el panorama de estos capítulos 2 y 3, hoy empezamos el capítulo 2 de San Marcos, los versículos del 1 al 12. Escuchemos el texto. Entró de nuevo en Cafarnaúm. Al poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y Jesús les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer a un paralítico llevado entre 4. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde él estaba y, a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones: ¿por qué éste habla así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero al instante, conociendo Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice: ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos.
de modo que todos quedaban asombrados y glorificaban a Dios diciendo: jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Hoy escuchamos un texto simpático y teológico muy importante. Es de esas narraciones del Evangelio de San Marcos, como todos los evangelios, que están cargadas de un simbolismo también teológico. Perdón. En primer lugar, Jesús llega a Cafarnaúm. Los nombres tienen sentido en la Biblia. Cafarnaúm significa aldea del consuelo. Cafar, aldea, Naham, consolar. Jesús viene a casa, su casa, aquí entre nosotros, y viene para consolar. Dice que se corrió la voz de que Jesús estaba en casa. ¿Se imaginan qué bonito sería? Y sigue ocurriendo. Jesús está en casa. A veces no nos damos cuenta. La gente se agolpa que ni siquiera había sitio en la puerta. Y Jesús les anunciaba la palabra. Es una bella imagen de Jesús que anuncia la buena noticia, una palabra que comunica vida a los oyentes. Y entonces aparecen estos 4 que traen a un paralítico en una camilla. Es precioso este detalle, porque son ellos los que tienen fe, son ellos los que hacen hasta lo imposible con tal de llevar a su amigo, al paralítico, y ponerlo delante de Jesús. Como no pueden entrar porque es tanto el gentío y no les dejan, entonces suben al techo, abren un boquete y descuelgan y se lo ponen delante. Preciosa imagen. ¿A quiénes llevamos nosotros? ¿Qué paralíticos están cerca de mí? ¿A quienes amo y están paralizados? ¿Qué situaciones de parálisis se viven cerca de mí? O yo mismo incluso. Los 4 estos hombres tienen una fe en Jesús. Y porque confían en Jesús, le llevan a su amigo. ¿Cuánta gente hace falta hoy así entre nosotros hoy día? Sobre todo ante tanta miseria, ante tanta parálisis, no solo física. La pandemia ha paralizado en muchos sentidos, pero hay otro tipo de parálisis. Solo Jesús libera. Cuando está delante de él, entonces Jesús lo acoge, viendo la fe de ellos. Jesús lo acoge. En tiempos de Jesús, las enfermedades, sobre todo algunas más que otras, pero toda enfermedad era considerada como un castigo de Dios, como un rechazo de Dios al pecador. Jesús viene a decirnos lo contrario. Dios no quiere el mal de nadie. Dejaría de ser Dios si deseara el mal para alguien, mucho menos al pecador. Dios no quiere a nadie paralizado. Toda parálisis es contraria a la voluntad de Dios. Ni personas ni pueblos paralizados. Y hay personas y políticos interesados en paralizar a los pueblos. Pero bien, sigamos con el texto. Entre los que están en la casa están los escribas malpensados que están cerca de Jesús, pero no están para aprender. Desde su pedestal de sabiduría y de santidad juzgan, condenan. ¿Quién es este? ¿Y este quién se cree? Está blasfemando. Solo Dios puede perdonar los pecados. Y Jesús, que es Dios,
conoce lo que hay y lo que están pensando en su corazón. Y les dice, ¿por qué piensan así en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu camilla y anda. Claro, es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados. Eso no se mira, es algo espiritual. Pero para que vean, dice Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder. Precioso lo que dice Jesús. ¿En qué consiste el poder? El poder para Jesús es dar vida, hacer que la gente camine, que la gente recupere su dignidad, que se terminen las parálisis. En eso consiste el poder, en liberar al ser humano, en ponerlo de pie y que se valga por sí mismo, que tome lo que antes era el lugar de su postración, el objeto, la camilla, ahora la puede tomar como si fuera cualquier cosa. Solo Jesús, solo el perdón hace caminar. Cuando perdonamos, soltamos las parálisis nuestras y a los demás. El otro grupo de personas, fíjense, es el pueblo sencillo. Quedaron asombrados y su reacción es, frente al asombro, precioso lo que dice, glorificaban a Dios. Ojalá que no perdamos nosotros la capacidad de asombrarnos delante del poder de Dios, ahí donde los seres humanos recuperan vida y dignidad, ahí está actuando el reino. Y somos llamados no solo a asombrarnos, sino a glorificar a Dios. ¿En qué personaje me identifico? ¿Con quién te identificas? ¿Con el paralítico? ¿Te identificas con los 4 que lo llevan? ¿O te identificas con los letrados que solo juzgan desde su pedestal, condenan, se creen santos? ¿O estás entre el pueblo que está escuchando a Jesús, que se asombra y que glorifica a Dios? ¿O te identificas con Jesús, que con el perdón hace caminar al otro? Pidámosle al Señor la gracia de que se muestre misericordioso con nosotros, que con su perdón también hoy nos haga caminar. Él lo sigue ejerciendo a través del sacramento de la reconciliación. Ánimo, tus pecados te son perdonados. Feliz día y bendiciones para todos.